Hay un don que cuando lo tienes, el infierno sabe tu nombre. ¿Sabías que hay 7 señales que revelan si ese don vive en ti? No es el don de la predicación. No es el don de lenguas. No es el don de la sanidad, aunque todos esos son poderosos y reales. Es un don que opera en una dimensión que la mayoría de los creyentes nunca ha explorado, que pocas iglesias se atreven a enseñar con profundidad, y que el enemigo ha hecho todo lo posible por mantener dormido, confundido y sin nombre en la vida de quien lo lleva. Es el don de liberación espiritual. Y si algo en tu interior se movió cuando escuchaste esas palabras, necesitas quedarte hasta el final de este video. Jesús lo dejó dicho en Marcos 16:17 con una claridad que no admite debate. En mi nombre echarán fuera demonios. No lo dijo para una generación, no lo dijo para una élite, lo dijo para los que creen. Y hay creyentes que no solo tienen la autoridad general que Cristo otorgó a todos, sino que llevan un llamado específico, una unción particular, una sensibilidad sobrenatural que los señala para operar en esta dimensión de una manera que otros simplemente no tienen. Hoy vamos a hablar de esas 7 señales, señales concretas, bíblicamente fundamentadas, que revelan si este don vive en ti. No son señales espectaculares que solo aparecen en grandes ministerios. Son señales que probablemente ya estás viviendo sin saber lo que significan. Momentos que interpretaste como rarezas, como debilidades, como cargas que nadie más parecía entender. Y la razón por la que nadie te explicó su significado no es porque no existan, es porque este don incomoda. Porque donde opera, el reino de las tinieblas pierde territorio, y el enemigo siempre ataca con más furia lo que más lo amenaza. ¿Has sentido alguna vez una incomodidad espiritual inexplicable en ciertos lugares o frente a ciertas personas? ¿Has cargado el peso de otros como si fuera tuyo, sin entender de dónde viene esa sensación? ¿Has orado por alguien y sentido en tu interior algo que va más allá de las palabras? Algo que no puedes describir, pero que sientes que es real. Tal vez lo descartaste. Tal vez te dijeron que eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado espiritual. Pero ¿y si todo eso que siempre viste como una carga fuera en realidad una marca? ¿Y si la razón por la que el infierno ha peleado tan ferozmente contra tu vida no fuera porque eres débil, sino porque sabe exactamente lo que llevas en tu interior? Si algo en este mensaje ya está tocando algo en ti, escribe ahora mismo en los comentarios: yo fui creado para liberar. Es tu declaración ante el cielo. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ninguna palabra de lo que viene cada semana. Lo que viene a continuación es un espejo, y cuando termines de verlo, vas a entender por qué ciertos ataques vinieron con tanta intensidad y por qué el enemigo ha trabajado tan duro para que nunca descubras lo que llevas dentro. Quédate hasta el final, porque la 7ª señal es la que más incomoda al infierno, y es también la que más necesitas escuchar. Para entender lo que significa llevar el don de liberación, primero tienes que entender el contexto en el que ese don nació. No nació en un seminario, no fue inventado por ninguna denominación, no apareció por primera vez en un avivamiento moderno. Nació en el ministerio de Jesús, en medio de la polvareda de los caminos de Galilea, en las sinagogas donde la gente común se congregaba, en los cementerios donde vivían los endemoniados que nadie quería tocar. El ministerio de Jesús estuvo marcado desde el principio por el enfrentamiento directo con el reino de las tinieblas. Lucas 4:18 registra las primeras palabras públicas de Jesús cuando abre el rollo del profeta Isaías y declara: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Libertad a los cautivos, liberación a los oprimidos. Esas no eran metáforas poéticas. Eran la declaración de guerra más directa que el cielo jamás había lanzado contra el infierno. Y lo que Jesús comenzó, no lo reservó solo para sí mismo. En Lucas 10:17 envió a 70 discípulos, personas comunes, sin títulos teológicos, a ministrar en su nombre, y cuando regresaron, dice la Escritura que lo hicieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. 70 personas ordinarias, 70 creyentes que salieron con una comisión y volvieron con un testimonio. No eran apóstoles. No eran figuras célebres. Eran creyentes que descubrieron que el nombre de Jesús transforma a cualquier persona ordinaria en una amenaza sobrenatural para el reino de las tinieblas. Eso es lo primero que necesitas entender. La liberación no es un territorio reservado para los poderosos. Es un territorio que Cristo abrió para todo aquel que cree. Pero dentro de ese territorio general hay personas que llevan una marca específica, una sensibilidad particular, un llamado que va más profundo que la autoridad general, y esas personas, con frecuencia, son las que más han sufrido los ataques del enemigo, precisamente porque él reconoce en ellas algo que todavía ellas mismas no han reconocido. El enemigo estudia a sus enemigos más peligrosos, y cuando alguien nace con el don de liberación, el infierno lo sabe antes de que esa persona lo sepa. Por eso el ataque comienza temprano. Por eso hay personas que desde la infancia han vivido rodeadas de opresión, de confusión espiritual, de batallas que no entienden, de pruebas que parecen desproporcionadas para su edad y su historia. No es mala suerte. No es que Dios los abandonó, es que el enemigo identificó la amenaza y decidió atacarla antes de que despertara. Pero aquí está la verdad que el infierno no quiere que conozcas. Todo ataque que el enemigo lanzó contra tu vida para apagar este don, en realidad, fue una preparación para activarlo. Cada batalla que enfrentaste en el mundo espiritual te enseñó a reconocer al enemigo. Cada vez que estuviste en el fondo y viste la mano de Dios sacarte, tu discernimiento creció. Cada prueba que sobreviviste se convirtió en territorio conocido, en experiencia de guerra, en sabiduría que ahora puedes usar para liberar a otros. El apóstol Pablo lo entendió cuando escribió en 1 Corintios 1:4, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que viviste no fue en vano, lo que sufriste no fue aleatorio, fue entrenamiento, fue formación de campo, y ahora estás aquí, escuchando estas palabras, porque el cielo tiene algo que revelarte sobre quién eres y para qué fuiste diseñado. La Iglesia necesita desesperadamente creyentes que entiendan y operen en el don de liberación. Hay millones de personas que están en los bancos de las iglesias todos los domingos, que levantan las manos en la adoración, que leen sus Biblias con fidelidad, y que aún así viven atados. Viven con cadenas invisibles que no tienen nombre, depresiones que no ceden con medicamentos, miedos que no desaparecen con terapia, patrones de pecado que se repiten generación tras generación como si fueran herencias malditas. Y no es porque Dios no tenga poder para liberarlos, es porque frecuentemente no hay nadie con el don y el conocimiento para ministrarles lo que necesitan. Eso va a cambiar. Empieza a cambiar en este momento con esta palabra, contigo. La primera señal de que tienes el don de liberación espiritual es una que probablemente has vivido toda tu vida sin entender su significado. Es esta: sientes cosas en el espíritu que otros simplemente no sienten.
Entras a un lugar y hay algo en tu interior que se activa. No es miedo, aunque a veces lo confundes con eso. No es ansiedad, aunque se puede parecer. Es una percepción espiritual que tu cuerpo registra antes de que tu mente procese lo que está pasando. Puedes estar en una reunión familiar perfectamente normal y sentir de repente un peso en el pecho que no estaba ahí antes. Puedes conocer a alguien por primera vez y sentir en tu espíritu algo que las circunstancias externas no justifican. Puedes entrar a una casa y saber, sin que nadie te lo diga, que allí ha habido dolor, que allí hay algo que no está bien en el mundo espiritual. Durante años, quizás décadas, lo llamaste por otros nombres: intuición, sensibilidad, manía, paranoia, o simplemente decidiste ignorarlo porque no tenías un marco teológico para entenderlo. Pero la Biblia tiene un nombre para lo que estás viviendo. En 1 Corintios 12:10, dentro de la lista de los dones del Espíritu Santo, Pablo menciona específicamente el don de discernimiento de espíritus. No es el don de desconfiar de las personas. No es el don de ver demonios debajo de cada piedra. Es la capacidad sobrenatural de percibir la realidad espiritual que opera detrás de lo que los ojos físicos ven. Es ver el mundo en dos dimensiones simultáneamente: la dimensión natural que todos ven y la dimensión espiritual que solo quienes tienen este don perciben con claridad. ¿Ves lo que esto significa? Lo que siempre interpretaste como una carga, como una rareza, como algo que te hacía diferente de manera incómoda, es en realidad uno de los equipamientos espirituales más valiosos que existen en el cuerpo de Cristo. Nadie puede operar efectivamente en el ministerio de liberación sin discernimiento espiritual. Es el primer instrumento del guerrero. Es el radar que te permite ver lo que el enemigo está haciendo antes de que produzca sus efectos visibles. Y aquí está algo que necesitas entender con claridad. Este don no opera igual en todos. En algunos se manifiesta como una percepción emocional, una carga que se siente en el cuerpo. En otros es más intelectual, una convicción interna que llega de repente con una certeza que no puedes explicar con lógica. En algunos es visual, no necesariamente en el sentido de ver demonios literalmente, sino imágenes internas, impresiones, cuadros mentales que el Espíritu Santo usa para comunicar lo que está pasando en la dimensión espiritual. En todos los casos, la característica común es esta: la información llega antes de que haya evidencia natural para justificarla. Eso es sobrenatural. Eso es un don, y el enemigo lo sabe. Por eso, una de sus estrategias favoritas contra las personas que tienen esta primera señal es hacerles creer que lo que sienten no es real, que están exagerando, que son demasiado emotivos, que necesitan calmarse. Si logra convencerte de que tu discernimiento no es confiable, logró desarmarte del primer instrumento que necesitas para operar en tu don. No le des esa victoria. Lo que sientes en el espíritu importa. Lo que percibes en la dimensión espiritual es información real. Aprende a procesarla, a someterla en oración, a alinearlo con la Escritura. Pero nunca lo descartes porque alguien que no lo tiene no lo entiende. La segunda señal es más incómoda de nombrar, pero es necesaria, y es esta: has sido atacado de maneras desproporcionadas para tu historia. Piénsalo. Hay personas que parecen navegar la vida con relativa calma. Claro que tienen problemas, todos los tienen, pero sus batallas tienen una proporción que se entiende. Tú, en cambio, has tenido la sensación de que los ataques que han venido contra tu vida, contra tu familia, contra tu mente y contra tu fe, son de una intensidad que no se explica solo con circunstancias naturales. Adicciones que entraron sin que hubiera una razón clara. Enfermedades que los médicos no podían explicar bien.
relaciones destruidas por conflictos que parecían salir de la nada, rachas de eventos negativos que se acumulaban con una sincronización demasiado perfecta para ser coincidencia, ataques a tu mente, pensamientos que venían con una violencia que no sentías como propios. El enemigo no desperdicia recursos, no lanza una guerra de alta intensidad contra alguien que no representa una amenaza significativa para su reino. Y si tu vida ha sido marcada por ataques desproporcionados, hay algo que debes considerar seriamente. Puede ser que el infierno haya reconocido en ti un peligro que tú todavía no has reconocido en ti mismo. Job es el espejo perfecto de esto. Era un hombre íntegro, recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Job 1.1 lo describe sin ambigüedades. Y sin embargo, Satanás pidió permiso específicamente para atacarlo. No atacó al vecino de Job. No eligió a alguien más débil o más vulnerable. Eligió al más íntegro. ¿Por qué? Porque la integridad de Job era una declaración viviente de que era posible honrar a Dios en medio de la prosperidad. Si lograba quebrarla, lograba destruir un testimonio poderoso. De la misma manera, cuando el enemigo elige a alguien para un ataque de alta intensidad, está haciendo una declaración involuntaria sobre el valor estratégico de esa persona en el reino de Dios. El ataque es, paradójicamente, una confirmación de tu llamado. No es evidencia de abandono divino. Es evidencia de que el cielo tiene algo depositado en ti que el infierno quiere destruir antes de que llegues a usarlo. Y aquí está la conexión directa con el don de liberación. Las personas llamadas a liberar a otros frecuentemente han tenido que vivir primero sus propias batallas de liberación. No porque Dios los quiera ver sufrir, sino porque no hay nada más poderoso en el ministerio de liberación que la autoridad que viene de quien fue atado y fue libre. Cuando alguien que estuvo encadenado en el área del miedo ora por otra persona atada por el miedo, hay una unción en esa oración que viene de un lugar que la teología sola no puede generar. La experiencia personal de la liberación se convierte en arma espiritual. Si has sido atacado de maneras desproporcionadas, no te preguntes qué hiciste mal para merecer eso. Pregúntate qué tiene Dios en ti que el infierno quiere destruir. Porque la respuesta a esa pregunta puede cambiar completamente la manera en que ves tu historia. La tercera señal es esta. Tienes una carga genuina, profunda y persistente por las personas que están atadas. No es lástima, no es compasión general. Es algo más específico, más intenso, más personal. Cuando ves a alguien que está atrapado en una adicción, cuando escuchas la historia de alguien que lleva años en depresión sin salida, cuando conoces a una persona que repite los mismos patrones destructivos una y otra vez, como si una fuerza invisible la empujara de regreso al mismo lugar, algo en tu interior se activa de una manera que no sientes con otras situaciones. No puedes simplemente escuchar y seguir tu camino. Hay algo que se mueve en ti. Una urgencia, una incomodidad que no descansa hasta que haces algo con lo que ves. Eso no es solo empatía, eso es vocación. Jesús lo demostró en Marcos 1:41, cuando un leproso se acercó a él suplicando ser limpiado. El texto dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. La palabra griega original que se traduce como misericordia en ese versículo es splachnisomai, que literalmente describe una sensación visceral, una conmoción en las entrañas. No era un sentimiento superficial de pena, era una respuesta profunda del ser completo ante el sufrimiento del otro, y esa respuesta se tradujo inmediatamente en acción. Extendió la mano, tocó al intocable y lo liberó. Las personas con el don de liberación sienten algo similar. Ven el sufrimiento espiritual y no pueden quedarse quietas. Hay una incomodidad santa que las empuja hacia el problema en lugar de alejarse de él. Mientras otros ven a una persona difícil, destructiva o peligrosa, quien tiene este don,
Ve a alguien que está siendo usado por algo que no es él mismo. Ve la cadena, no solo al prisionero. Ve la puerta de salida, no solo la celda. Y eso cambia completamente la manera de relacionarse con el que sufre. ¿Te reconoces en esto? ¿Has sido el que siempre termina escuchando las historias más oscuras? La persona que la gente busca cuando está en su punto más bajo. El que los demás llevan a quienes están en crisis, como si de manera natural supieran que eres el indicado. No es coincidencia, es una señal. El don atrae las situaciones donde es necesario. Y si has sido ese punto de referencia para los que están en sus batallas más oscuras, el Espíritu Santo está trazando un mapa de tu llamado con cada una de esas situaciones. Pero hay algo más en esta señal que necesitas escuchar. La carga por los atados no es solo una emoción, es una responsabilidad espiritual. En Ezequiel 3:18, Dios le habla al profeta con una claridad que incomoda. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Eso no es para generarte culpa. Es para hacerte entender el peso sagrado de lo que llevas. La carga que sientes no es una exageración emocional. Es el corazón de Dios por sus hijos cautivos, y Él decidió depositarlo en ti. Llegamos a la cuarta señal, y esta es la que más personas reconocen pero menos entienden. Es esta. Has tenido una historia personal con la opresión espiritual, y saliste de ella. No llegas al ministerio de liberación desde la teoría, llegas desde el testimonio. Y hay algo en la manera en que el don de liberación se desarrolla en una persona que casi siempre incluye un capítulo personal de oscuridad, de atadura, de batalla, en la que tú mismo fuiste el que necesitaba ser libre. Quizás fue una adicción. Quizás fue una etapa de tu vida marcada por miedos paralizantes. Quizás fue un período de tu historia en el que la depresión te tenía tan atado que no podías ver ninguna salida. Quizás fue una relación tóxica de la que no podías separarte, aunque reconocieras que te destruía. Quizás fue un patrón de pecado que se repetía una y otra vez a pesar de todas tus oraciones y tus intentos de parar. Y en algún momento Dios intervino. La cadena se rompió. La libertad llegó. Y tú lo viviste desde adentro, no como espectador, sino como protagonista. Esa historia no fue un accidente, fue una escuela. Pablo lo entendió mejor que nadie. Antes de convertirse en el apóstol, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, fue un perseguidor de la iglesia. Fue cómplice en la muerte de Esteban. Llevaba cartas de autorización para arrestar a los creyentes. Conocía el poder destructor del error espiritual desde adentro. Y cuando Cristo lo encontró en el camino a Damasco, esa historia de destrucción se convirtió en la credencial más poderosa de su ministerio. Nadie podía decirle a Pablo que no entendía lo que significaba estar del lado equivocado. Nadie podía acusarlo de hablar desde la ignorancia. Había estado allí. Y eso le daba una autoridad en su mensaje que ningún título académico hubiera podido otorgarle. Tu historia con la opresión funciona de la misma manera. Cuando oras por alguien que está atado por el miedo y tú sabes lo que es no poder salir de casa por el pánico, hay una unción en esa oración que viene de un lugar que la teoría no puede alcanzar. Cuando ministras a alguien que lleva años en una adicción y tú recuerdas lo que era despertar cada mañana, ya pensando en cómo conseguir lo que necesitabas, hay una conexión en ese ministerio que destruye las defensas del enemigo porque viene de alguien que conoce el campo de batalla por dentro. La Biblia lo confirma en Apocalipsis 12:11, con una de las declaraciones de victoria más poderosas de toda la Escritura. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre del Cordero y la palabra del testimonio.
Las dos armas juntas, la autoridad de la cruz y la historia personal de quien la vivió. Eso es lo que lleva el creyente que fue libre y ahora camina en su don de liberación. Lleva las dos cosas al mismo tiempo. Y esa combinación es devastadora para el reino de las tinieblas. Si tienes una historia con la opresión y saliste de ella por la gracia de Dios, no la escondas, no la minimices, no sientas vergüenza de lo que fuiste antes de ser libre. Esa historia es parte de tu armamento. El enemigo quiere que la escondas porque sabe que el día que la uses con autoridad en el contexto del ministerio, se romperán cadenas que llevan años intactas. La quinta señal es una que puede sorprenderte, y es esta. Tienes una capacidad sobrenatural para la intercesión por personas en crisis espiritual. No es que ores bien en general, es que cuando alguien está en una batalla espiritual seria, cuando hay oscuridad real operando en la vida de alguien, algo en tu interior sabe cómo orar de una manera que va más allá de las palabras aprendidas. Quizás no lo puedes explicar. Quizás no tienes el vocabulario teológico para describirlo. Pero cuando estás orando por alguien que está en crisis espiritual, hay momentos en que la oración deja de ser una actividad mental y se convierte en algo que sientes en todo el ser, algo que empuja desde adentro con una urgencia que no puedes fabricar ni controlar. Romanos 8:26 describe este misterio con una precisión que no tiene igual, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Hay una dimensión de la intercesión que no cabe en el lenguaje humano, que opera en una frecuencia que las palabras no pueden alcanzar. Y hay personas en las que el Espíritu Santo opera en esa dimensión con una intensidad particular cuando están orando por alguien que necesita ser libre. ¿Te ha pasado que orabas por alguien y de repente sentiste que algo cambiaba? No solo en tu oración, sino en la atmósfera, como si una presión cediera, como si una puerta se abriera, como si la oración llegó a un lugar específico y produjo un efecto real. Eso no es imaginación, eso es intercesión efectiva operando en el ámbito espiritual. Y las personas con el don de liberación frecuentemente son también intercesores poderosos, porque la liberación no comienza cuando oras junto a la persona que está atada. Comienza antes, en el cuarto de oración, en el secreto de la intercesión, donde el guerrero ya está peleando la batalla antes de que la persona llegue. Daniel es el modelo bíblico más claro de esto. En Daniel 10, un ángel viene a él y le explica que desde el primer día que Daniel se puso a orar y a ayunar, sus palabras fueron escuchadas. Pero hubo una batalla en la dimensión espiritual que duró 21 días antes de que la respuesta pudiera llegar. El ángel de Daniel estaba detenido por el príncipe de Persia, una entidad espiritual de alto rango, y necesitó la asistencia del arcángel Miguel para abrirse paso. 21 días de intercesión de Daniel sosteniendo la batalla espiritual mientras él no veía nada en la dimensión natural. Eso es lo que hace el intercesor con don de liberación. Sostiene la batalla en el espíritu cuando todo en la dimensión natural parece quieto. Sigue orando cuando no hay señales visibles. Mantiene la presión espiritual porque sabe que la batalla real no se ve con los ojos físicos. Y cuando finalmente la persona experimenta la liberación, muchas veces hay alguien que estuvo orando por ella durante semanas o meses, alguien que no sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero que no podía dejar de hacerlo, alguien que llevaba ese nombre en el corazón como una carga que el Espíritu mismo había depositado ahí. Si eso te describe, si hay nombres que llevas en el corazón con una carga que no puedes soltar, si hay situaciones por las que oraste durante mucho tiempo sin ver resultados y sin embargo no podías dejar de orar, esa es la quinta señal y es poderosa.
La sexta señal es quizás la más difícil de llevar, pero también la más reveladora. Y es esta: has experimentado oposición espiritual intensa cada vez que intentaste crecer en tu fe o en tu servicio a Dios. No me refiero a la oposición normal que todo creyente enfrenta. Me refiero a algo más sistemático, más personal, más dirigido. Cada vez que decidiste comprometerte más seriamente con Dios, algo pasó. Cada vez que empezaste a crecer en la oración, algo surgió para interrumpirlo. Cada vez que tomaste una decisión de fe, vino una prueba que parecía diseñada específicamente para hacerte retroceder. Cada vez que empezaste a hablarle a alguien sobre lo que Dios estaba haciendo en tu vida, algo en esa relación se complicó de una manera que no tenía explicación lógica. Y si alguna vez intentaste involucrarte en el ministerio de liberación, si alguna vez oraste por alguien con autoridad o simplemente declaraste en tu corazón que querías crecer en esa área, la oposición que vino fue de una naturaleza que probablemente no habías experimentado antes. Esto no es para asustarte, es para que lo entiendas. El enemigo no responde de la misma manera ante todos los creyentes, pero hay ciertos movimientos que activan una respuesta específica en el reino de las tinieblas. Y uno de esos movimientos es cuando alguien que tiene el don de liberación comienza a despertar y a moverse en su llamado. Pedro lo vivió de una manera casi incomprensible. Era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Había confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús mismo le dijo en Mateo 16:23, en uno de los momentos más dramáticos de los Evangelios: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Pedro, el futuro líder de la iglesia, siendo usado momentáneamente como instrumento del enemigo para desviar el camino de Jesús, no porque Pedro fuera malo, sino porque el enemigo sabía exactamente a quién tenía que atacar y en qué momento. Más adelante, en Lucas 22:31, Jesús le dice algo que debería grabarse en el corazón de todo creyente con llamado de liberación. «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Satanás pidió permiso específicamente para atacar a Pedro, no a cualquier discípulo, a Pedro. ¿Por qué? Porque en el Pedro, que en ese momento era impulsivo, inestable y lleno de miedo, Jesús veía al Pedro que iba a predicar en Pentecostés y ver 3,000 almas entrar al reino. El enemigo también lo veía y quería destruirlo antes de que eso pasara. Si has experimentado esta oposición sistemática, entiende lo que significa. El ataque no es la señal de que estás equivocado, es la señal de que estás yendo en la dirección correcta. El enemigo no ataca lo que no representa una amenaza, y si cada vez que das un paso de crecimiento espiritual, el ataque se intensifica, lo que eso revela no es tu debilidad, revela el valor estratégico de lo que llevas. Efesios 6:12 lo declara con una honestidad que no deja lugar a la ingenuidad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esta es una guerra real, contra enemigos reales, en una dimensión real. Y las personas con el don de liberación no son solo combatientes en esa guerra, son objetivos prioritarios del enemigo. Hasta que despiertan, hasta que entienden lo que llevan, hasta que aprenden a usar lo que Dios les dio. En ese momento, la ecuación cambia completamente, y llegamos a la séptima señal, la que prometí al inicio, la que más incomoda al infierno, la que más necesitas escuchar. La séptima señal es esta: hay una autoridad en ti que el enemigo reconoce incluso cuando tú todavía no la has reconocido. No es arrogancia, no es ego espiritual. Es algo diferente, algo más profundo y más real que cualquiera de esas cosas.
Es la autoridad que viene de la presencia del Espíritu Santo en alguien que fue diseñado para operar en esta dimensión específica. Y esa autoridad a veces se manifiesta de maneras que el propio portador no entiende hasta que alguien le pone nombre. ¿Has estado en una situación de tensión espiritual y de repente algo en ti tomó autoridad sin que lo planearas? ¿Has orado por alguien y visto una reacción que no esperabas? Algo que se movió en esa persona que iba más allá de lo que las palabras normalmente producen. Has declarado algo en el nombre de Jesús y sentido, no solo creído, sino sentido, que algo en la dimensión espiritual respondió a esa declaración. Ha habido momentos en los que personas oprimidas o perturbadas espiritualmente reaccionaron a tu presencia de una manera que no podías explicar con lógica. Eso no es coincidencia. Y no es que seas especial en el sentido humano del término. Es que el Espíritu Santo que vive en ti es reconocido por el reino de las tinieblas antes de que tú mismo lo reconozcas. Los demonios no son ciegos. En Hechos 16:17, cuando Pablo y Silas andaban por Filipos, una muchacha con espíritu de adivinación los seguía gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Nota que fue el espíritu inmundo el que proclamó la identidad de Pablo y Silas antes de que ningún hombre lo hiciera. El reino de las tinieblas reconoció la autoridad espiritual que llevaban y reaccionó ante ella. Y hay algo en los hechos que complementa esto de una manera que no debería pasar desapercibida. En Hechos 19, los hijos de Esceva intentaron imitar a Pablo usando el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Y la respuesta del espíritu inmundo fue devastadora. «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois?». El espíritu reconoció a Pablo, conocía su nombre, conocía su autoridad, y rechazó a quienes no la tenían. ¿Qué significa esto para ti? Significa que la autoridad que llevas en el Espíritu no depende de tu elocuencia, ni de tu título ministerial, ni de cuántos años llevas en la fe. Depende de la unción que Dios depositó en ti para este propósito específico. Y cuando esa unción es real, el reino de las tinieblas la reconoce. A veces antes que la iglesia, a veces antes que tú mismo. Pero aquí está la clave que lo transforma todo. Esta autoridad no es automática en su expresión, es real en su existencia, pero requiere ser activada en la conciencia, desarrollada en la disciplina y ejercida en la obediencia. Jesús declaró en Mateo 28:18, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Toda potestad. Y luego en el versículo siguiente, «Id». La autoridad siempre precede al mandato, pero el mandato requiere movimiento, requiere obediencia, requiere que quien lleva la autoridad se levante y la use. La séptima señal no es solo que el enemigo te tema, es que hay una autoridad depositada en ti por el cielo para la liberación de los cautivos, y esa autoridad está esperando ser reconocida, reclamada y activada en tu vida. Y ahora llegamos al momento más importante de todo lo que hemos recorrido juntos, porque descubrir las señales es solo el comienzo. El don de liberación no se activa solo con el reconocimiento, se activa con la rendición, con el entrenamiento, con la obediencia a lo que el Espíritu Santo pide de quien lo lleva. ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje han sentido que hay algo en ellos que Dios quiere usar, pero que nunca han sabido exactamente qué es ni cómo entregárselo? ¿Cuántos han cargado durante años con capacidades espirituales que nadie les explicó, con sensibilidades que no entendían, con cargas por los que sufren que no sabían cómo procesar? ¿Cuántos han vivido esa tensión entre sentir que hay algo en su interior que clama por expresarse y no tener el marco para darle nombre, ni el espacio para desarrollarlo?
Esa tensión tiene un nombre, se llama don no activado. Y hay un precio enorme que la Iglesia ha pagado y que tú has pagado por cada don que permanece dormido en la vida de un creyente que fue diseñado para usarlo. Piensa en las personas que están esperando su liberación, personas que en este momento están en sus casas, en sus cuartos, en sus camas a las 3 de la mañana, llorando sin entender por qué no pueden ser libres. Personas que llevan años pidiendo a Dios que las libere y que están esperando a alguien que entienda cómo ministrarles lo que necesitan. Personas en las iglesias de todo el mundo que están en los bancos cada domingo con cadenas invisibles que nadie ve porque nadie tiene ojos entrenados para verlas. ¿Y tú? Con las señales que acabamos de recorrer, con la historia que llevas, con la sensibilidad que siempre interpretaste como rareza, con la carga que nunca has podido soltar, con la autoridad que el enemigo ya reconoció, aunque tú todavía no lo hayas hecho plenamente, tú eres parte de la respuesta que esas personas están esperando. La Iglesia necesita guerreros de liberación. No necesita personas perfectas con vidas impecables y sin historia. Necesita personas que hayan sido libres y que lleven esa libertad como una llama en las manos para encender lo que está apagado en otros. Necesita creyentes que entiendan que el ministerio de liberación no es una exhibición de poder espiritual, sino una expresión del amor de Dios por sus hijos cautivos. Necesita a los que han llorado en el fondo, a los que conocen lo que es la oscuridad desde adentro, a los que pueden mirar a alguien que está atado y decir con autoridad genuina: sé dónde estás, porque estuve ahí, y sé que hay salida porque la encontré. Ese eres tú, y el cielo te está llamando a despertar. El don de liberación no opera en el aislamiento. Una de las realidades más importantes que debes entender si llevas este llamado es que el ministerio de liberación fue diseñado para operar en el contexto del cuerpo de Cristo, con rendición de cuentas, con cobertura espiritual, con comunidad. En el mundo de hoy hay una tendencia peligrosa hacia el cristianismo individual. Las redes sociales han creado la ilusión de que es posible crecer espiritualmente de manera aislada, que puedes ser un guerrero espiritual sin comunidad, que puedes ejercer tu don sin cobertura. Esa es una mentira estratégica del enemigo diseñada específicamente para aislar a los más peligrosos, porque un guerrero solo es siempre más vulnerable que un guerrero en formación. Un creyente sin rendición de cuentas es un creyente sin protección. Jesús no envió a sus discípulos de uno en uno. En Lucas 10 los envió de 2 en 2. En Mateo 18:20 prometió su presencia donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. El ministerio de liberación tiene una dimensión comunitaria que no puede ser reemplazada por el entusiasmo individual. No porque la autoridad individual no sea real, sino porque el contexto comunitario agrega protección, discernimiento colectivo y responsabilidad que un lobo solitario nunca puede tener. Si llevas el don de liberación, busca conexión espiritual real. Busca líderes que entiendan este ministerio. Busca comunidad de creyentes que oren juntos, que se rindan cuentas, que se cubran mutuamente. Porque el mismo fuego que está llamado a consumir las obras del enemigo en la vida de otros, si no está bien canalizado y bien cubierto, puede consumirte a ti. Y hay algo más que la cultura digital de hoy amenaza: la profundidad. El don de liberación se desarrolla en el secreto de la oración prolongada, en el conocimiento profundo de la Escritura, en la intimidad con el Espíritu Santo que no se puede cultivar en 5 minutos de devocional entre notificaciones. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Daniel oraba 3 veces al día sin excepción. Pablo pasó 3 años en Arabia después de su conversión antes de lanzarse al ministerio apostólico. El patrón bíblico es consistente.
La profundidad en lo secreto precede a la autoridad en lo público. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? No en el sentido de ganar lo que ya te fue dado por gracia, sino en el sentido de desarrollar lo que fue depositado en ti. El don de liberación no es un botón que se activa con una oración de 5 minutos. Es un llamado que se profundiza en años de obediencia, de conocimiento de la palabra, de intimidad con el Espíritu, de experiencia en la batalla. Si hoy estás reconociendo estas señales en tu vida, el primer paso no es salir a buscar a alguien a quien ministrar. El primer paso es ir ante el Señor y decirle: aquí estoy. Lo que pusiste en mí, te lo entrego. Enséñame a usarlo según tu voluntad, en tu tiempo, bajo tu cobertura. Esa oración de rendición es la que abre la puerta al desarrollo del don. Hay una pregunta que muchos que llevan el don de liberación se hacen y necesita ser respondida con claridad. La pregunta es esta: ¿por qué Dios elegiría a alguien con mi historia para este ministerio? Es una pregunta comprensible, porque muchos de los que llevan estas señales también cargan con una historia que no parece calificarlos para nada sagrado. Han fallado, han caído, han estado en lugares oscuros, han cometido errores que todavía les pesan en el corazón cuando se quedan en silencio. Y la voz del enemigo es experta en usar esa historia como argumento contra el llamado. ¿Quién eres tú para liberar a otros si tú mismo has estado atado? ¿Quién eres tú para ministrar en el nombre de Jesús cuando sabes lo que hiciste? ¿Quién eres tú para hablar de victoria cuando conoces tus propias derrotas? Y la respuesta de la Escritura a esa voz es tan clara que no deja espacio para la duda. Pablo escribió en 1 Corintios 1:27 algo que debería cambiar completamente la manera en que ves tu historia, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil, lo que el mundo descarta, lo que no califica según los estándares humanos, eso es precisamente lo que Dios elige, no a pesar de la debilidad, sino porque en la debilidad su gloria se manifiesta sin competencia. El apóstol con más impacto en la historia de la Iglesia fue un asesino de creyentes antes de su conversión. El rey más grande de Israel fue un adúltero y un homicida. La mujer que se convirtió en la primera evangelista de la Escritura era una samaritana con 5 maridos. El profeta que más claramente anunció el Evangelio antes de que llegara fue un hombre que huyó de su llamado y pidió morirse. La lista no termina. Dios no elige según el currículo humano, elige según el propósito eterno. Y su gracia no solo cubre el pasado, lo convierte en plataforma para el futuro. Tu historia con la oscuridad no te descalifica del don de liberación. En algunos casos es parte del diseño, porque el que fue libre de algo tiene una autoridad para liberar a otros de eso que el que nunca lo vivió simplemente no puede tener. No porque el don dependa de tu historia, sino porque Dios, en su sabiduría perfecta, usa cada capítulo de tu vida para equiparte para lo que viene. El don de liberación no es para contemplar. No es un tema teológico fascinante para discutir en círculos académicos. Es un llamado activo, vivo, urgente, para personas que están dispuestas a levantarse y operar en la dimensión donde el cielo y el infierno se enfrentan por las almas de los hijos de Dios. Hay una realidad concreta en el mundo de hoy que hace este don más necesario que nunca. Las personas están más expuestas a la influencia espiritual oscura que en cualquier otro momento de la historia reciente. El entretenimiento que entra por las pantallas, las filosofías que normalizan la consulta espiritual a fuentes que no son Dios, el aislamiento que ha roto las estructuras de comunidad y ha dejado a millones sin cobertura espiritual, la cultura de la autorrealización que ha reemplazado la rendición a Dios con la adoración del yo.
Todo esto ha abierto puertas en la vida de personas que no saben lo que dejaron entrar. Y en las iglesias hay una brecha enorme entre la demanda de ministerio de liberación y la disponibilidad de creyentes que entiendan cómo operarlo. Hay pastores que ven en sus congregaciones situaciones que reconocen como espirituales, pero para las que no tienen respuesta. Hay líderes de células que se encuentran frente a personas con necesidades que van más allá de la consejería y el estudio bíblico. Hay padres que ven en sus hijos algo que no tienen palabras para nombrar, pero que saben que no es solo psicológico. El don de liberación, operado en el amor, en la humildad, en la cobertura adecuada y en el conocimiento de la palabra, puede llenar esa brecha. Y las personas que llevan las 7 señales que recorrimos hoy son exactamente las que el Espíritu Santo está convocando para levantarse y ocupar su lugar en esta dimensión del ministerio. Esto no significa que mañana debes anunciarte como ministro de liberación. Significa que hoy debes comenzar el proceso de rendición, formación y obediencia que abre el camino para que el don se desarrolle en plenitud. Significa que debes buscar líderes espirituales maduros que puedan guiarte, cobertura de comunidad que te proteja, conocimiento de la Escritura que fundamente cada paso, e intimidad con el Espíritu que te dé el discernimiento que ningún manual puede reemplazar. Porque el don sin formación es como fuego sin cauce, puede calentarte o puede quemarte. Y Dios no quiere quemarte, quiere equiparte. Quiere madurarte, quiere llevarte al lugar donde el don que depositó en ti opere con la precisión, la autoridad y el amor que produce libertad real y duradera en la vida de los que ministras. Cuando Dios decide usar a alguien en el ministerio de liberación, el proceso que sigue no es una línea recta. Es un camino de profundización que ocurre en etapas. Y cada etapa tiene un propósito específico en la formación del guerrero. La primera etapa es el reconocimiento. Es lo que estás viviendo ahora mismo, en este momento. Si las 7 señales que recorrimos tocaron algo en tu interior, el reconocimiento no activa el don, pero abre la puerta a la siguiente etapa. La segunda etapa es la rendición. No la rendición en el sentido de derrota, sino en el sentido bíblico de entrega. Es el momento en que llevas ante el Señor lo que ahora reconoces y dices, esto es tuyo. Lo que pusiste en mí, te lo entrego completamente. No lo usaré según mis tiempos, ni mis métodos, ni mis ideas. Lo operaré según tu voluntad, tu palabra y tu dirección. Esa rendición es la que transforma el potencial en poder. La tercera etapa es la formación. Y esta es la más larga y, frecuentemente, la más difícil. Es el período en que el don se desarrolla en el contexto de la obediencia cotidiana, del estudio profundo de la Escritura, de la oración que no busca resultados espectaculares, sino intimidad real con Dios, de las pruebas que revelan los lugares donde todavía hay áreas sin santificar que el enemigo puede usar como punto de entrada. No saltes esta etapa. La historia de la Iglesia está llena de personas con dones poderosos que saltaron la etapa de formación y terminaron causando más daño que bien. Porque el don sin carácter es peligroso. La autoridad sin humildad es destructiva y la unción sin santidad es insostenible. La cuarta etapa es la activación. Es el momento en que el don comienza a operar en contextos concretos, bajo cobertura, con rendición de cuentas, en obediencia a lo que el Espíritu Santo indica. No siempre comienza con grandes confrontaciones espirituales. A veces comienza con una oración en una visita hospitalaria, con palabras de liberación sobre alguien que está llorando en un círculo de oración, con la intercesión sostenida por alguien que el Espíritu puso en tu corazón sin que entendieras del todo por qué. Y la quinta etapa es el fruto.
Cuando el don opera en madurez, con santidad, con cobertura y con amor, el resultado es libertad real, duradera y transformadora en la vida de las personas. No un momento emocional que se desvanece en 2 semanas. No una experiencia espectacular que no produce cambio de vida. Libertad real, cadenas que se rompen y no vuelven. Personas que salen de un encuentro de ministración y comienzan a vivir de una manera que las circunstancias anteriores hacían imposible. Ese es el fruto que el cielo busca. Ese es el fruto que Jesús compró con su sangre. Y ese es el fruto que el don de liberación, operado en plenitud, produce en la vida de los que fueron llamados a llevarlo. Si reconociste las señales en tu vida, si algo en tu espíritu dijo sí mientras recorríamos cada una de ellas, quiero que hagas algo ahora mismo, en este momento, donde estás. Pon tus manos sobre tu corazón y haz esta oración en voz alta. Padre, hoy reconozco lo que pusiste en mí. Reconozco las señales que llevo, los ataques que viví, la carga que cargo, la sensibilidad que siempre vi como rareza. Hoy entiendo que todo eso tiene un nombre y un propósito. Te entrego lo que soy. Te entrego mi historia, lo que fui y lo que salí a ser por tu gracia. Te entrego el don. No lo usaré para mi gloria, no lo usaré según mi agenda. Te pido que lo desarrolles en mí según tu voluntad, bajo tu cobertura, en tu tiempo. Haré mi parte, oraré, estudiaré tu palabra. Buscaré cobertura espiritual, me rendiré a tu formación. Pero el resultado te lo entrego a ti. Úsame como necesites que sea usado para la libertad de los que amas. En el nombre de Jesús. Amén. Esa oración importa. No porque las palabras tengan poder mágico, sino porque en el mundo espiritual, cuando un creyente toma conciencia de su don y se lo entrega al que se lo dio, algo se activa. Una puerta se abre, un proceso comienza y el cielo responde a la rendición. Hay algo que necesito decirte antes de cerrar. Algo que resume todo lo que hemos recorrido juntos desde el principio de este mensaje. El don de liberación no es el don más espectacular. No es el que genera más aplausos en las reuniones. No es el que hace que todos te admiren desde lejos. Es el don que se ejerce en los lugares donde hay oscuridad, donde hay dolor real, donde la batalla es seria y el costo es personal. Es el don que requiere de quien lo lleva una combinación de humildad profunda y autoridad sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede mantener en equilibrio. Pero es también el don que produce algunos de los frutos más transformadores que el ministerio cristiano puede generar. Porque cuando alguien que lleva años atado es finalmente libre, esa libertad no solo cambia su vida, cambia la vida de sus hijos, de sus nietos, de las personas que están en su esfera de influencia. La liberación no tiene solo impacto individual, tiene impacto generacional. Y cuando una cadena se rompe en alguien, con frecuencia se rompen en cadena las ataduras que esa misma raíz había producido en toda una línea familiar. Eso es lo que el cielo está esperando de los que llevan este don. No exhibiciones de poder, no espectáculos espirituales, libertad real, profunda, generacional, que cambia familias, que transforma comunidades, que impacta ciudades y naciones de una manera que ninguna estrategia humana puede producir. Las 7 señales que recorrimos hoy son una brújula, no un destino. El destino es la plenitud del don operando en tu vida según la voluntad del que te lo dio. Y ese destino se alcanza no en un día de revelación, sino en años de obediencia, formación, rendición y amor por los que están esperando su liberación. El infierno teme a quien tiene este don, pero más que al que lo tiene dormido, teme al que lo despertó, al que lo rindió, al que lo desarrolló y al que lo opera con la autoridad del cielo y el amor de Cristo. Que ese seas tú. Que ese seas tú desde hoy. El don de liberación no es un accidente en tu vida, es una elección soberana del cielo.
Y cada señal que reconociste hoy, cada ataque que sobreviviste, cada carga que cargaste sin entender por qué, cada batalla que peleaste desde el fondo, fue parte del entrenamiento que te trajo a este momento. No llegaste aquí por casualidad, llegaste porque el Espíritu Santo te convocó. Porque hay personas que están esperando la libertad que tú eres llamado a llevar. Porque hay cadenas que fueron forjadas para romperse en tus manos. Porque el infierno sabe tu nombre, y pronto tú sabrás exactamente por qué. Levántate, guerrero, lo que llevas dentro es real, y el mundo espiritual lo sabe. Ahora tú también lo sabes. Si este video tocó algo en tu vida, por favor compártelo con alguien que necesite escucharlo. Hay personas en tu lista de contactos que están cargando exactamente lo que este mensaje puede nombrar. Sé el puente, y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Cada semana hay una palabra construida para equiparte, no solo para informarte, para que salgas de cada video sabiendo algo que antes no sabías y con una herramienta concreta para usarlo en tu vida. ¿Qué tema te gustaría que hablemos en el próximo video? Déjalo en los comentarios. Los estamos leyendo y tomando en cuenta, porque este canal no se construye desde arriba hacia abajo, se construye contigo. Gracias por llegar hasta el final. Que la paz de Cristo guarde tu corazón y tu mente. Nos vemos en el próximo video.